Buenos chicos, vamos a ver las dos últimas funciones que nos faltaban, que eran los óxidos neutros, esquióxidos, óxidos salinos y peróxidos, para que completen su práctica, ¿no? Pero antes vamos a dar un súper repaso de lo que hemos visto, para que entiendan y tengan esos conceptos claros, ya que con eso van a poder resolver tranquilamente igual su repaso. Entonces, bien, empecemos. Ácidos hidrácidos, ¿ya? Si se dan cuenta, las dos primeras funciones que vamos a ver son los ácidos hidrácidos e hidruros, que esto ya hemos visto en clase, que trabajan trabajan con el hidrógeno, ¿no? Su característica, si es un ácido, el hidrógeno tiene su valencia positiva o un catión, y si es hidruro, tiene una carga negativa. Entonces, cuando es carga positiva, tiene que haber un polo opuesto, que en este caso son los no metales. ¿Por qué el no metal? Porque los metales no tienen valencia negativa. A cambio, los no metales, a pesar de que también tienen valencias positivas, tienen valencias negativas y eso nos va a ayudar a hacer estos ácidos hidrácidos. Los hidruros, a diferencia, como estamos con una carga negativa del hidrógeno, tiene que aparecer su polo opuesto, una carga positiva, y esa carga positiva siempre lo van a tener los metales. ¿Ya? Bien, entonces agarremos y haremos la combinación. Unos ejemplos, ¿no? Primero de los ácidos hidrácidos. ¿Cómo yo nombro esto? Primero, recordemos que para la primera y segunda familia siempre nombramos ácido, luego el no metal, que en este caso es el clor, y su característica, el hídrico. Luego tenemos al ácido selenihídrico. Este hídrico ya me está delatando que es con un hidruro. Entonces, el no metal, o bueno, en este caso el selenio, el no metal y el hidrógeno. Que en este caso, miren que el selenio, que es de la familia 2, por eso se le está diciendo ácido, viene a ser con valencia negativa -2 y el hidrógeno valencia positiva 1. Entonces, este 1 pasa aquí y este 2 pasa aquí. A cambio, el 1 se sobreentiende y queda esa fórmula. A cambio, ¿qué pasa con la tercera y cuarta familia? Recordemos que estas son con características orgánicas, entonces directamente son como casos especiales y ya no se los llama ácidos, sino su fórmula especial, que en este caso para el fósforo es la fosfamina. Y para el carbono, recordemos que les expliqué que el met viene a decir un carbono, porque esto es más de orgánica y lo vamos a ver más adelante, directamente es el carbono H4. Y listo, vamos con los hidruros. En los hidruros recordemos que estamos trabajando con metales y esa característica del metal me va a decir si es oso o ico. Por lo que ahora tengo que tener mucho cuidado. Hidruro potásico, ¿cómo yo lo escribo? Primero el metal, el potasio, y luego el hidrógeno. Ahora, hidruro, entonces negativo aquí. ¿Y qué valencia tiene el potasio? Única positiva. ¿Está bien escrito esto? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el ico, que es su máxima valencia. ¿Cómo estaría mal escrito? Que diría potasoso. Eso sí está mal escrito. Entonces directamente agarramos y le ponemos hidruro potásico, que es K hidrógeno, porque sus valencias igual ya se han intercambiado. Bien, vamos con el hidruro mercurioso. Aquí más cuidado, ¿por qué? Porque el mercurio tiene dos valencias, más uno más dos. Entonces tenemos que tener cuidado con qué valencia está trabajando. Como dice, oso está trabajando su menor valencia, más uno. Entonces más uno menos uno se han intercambiado y queda de la siguiente forma. Vamos con el siguiente, el cobre. Entonces, miren, el cobre ya es metálico, ya me está relatando algo. Y se parece un hidrógeno, entonces ya directamente digo es un hidruro Q pro. Ahora puede ser ico o oso. ¿Cómo yo identifico? A través de su valencia. Como el cobre tiene más uno y más 3, más 2, perdón. Entonces yo puedo decir que ahorita está trabajando con más uno, porque aquí está su valencia. Ese no se ha simplificado, ¿verdad? Entonces cuproso. A cambio, vamos con el cromo. El cromo tiene que trabajar como metal y como metal tiene más 2 más 3. Entonces agarro y digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Primero, como es un metal y aparece un hidrógeno, entonces yo puedo decir que es, bueno, más que todo para identificar del cromo en el caso especial. Recuerden que no, en las funciones con hidrógenos no se va a simplificar porque está trabajando solo con una valencia o con la unidad, con uno, ¿no? Entonces, directamente el número que aparezca aquí al lado del hidrógeno, su subíndice, es la valencia del metal. Entonces, yo puedo decir que este es un hidruro crómico. ¿Por qué crómico? Porque el cromo trabaja con más 2 más 3. Entonces, la valencia que está apareciendo aquí es 3, su máxima. Por tanto, por eso yo digo que es ico. Si apareciera un 2, entonces diría que es oso. Vamos con las dos que hemos visto más como repaso, que son el óxido metálico y el anhídrido. Estas dos son un poquito más complicadas porque ambas trabajan con oxígeno, muy bien, pero
¿qué característica tienen? Que están con una carga negativa -2 o su valencia. Y esto hace que se dificulte tanto para metales como para no metales. ¿Por qué? Porque como para metales, recordemos que hay polivalentes como el plomo, el platino que tienen +2, +4, entonces se va a simplificar. Y tenemos que tener cuidado con eso. En no metales pasa lo mismo. En no metales se caracteriza especialmente para la segunda familia y cuarta familia de no metales. Que aquí está el azufre, el selenio, teluro, que vienen con el +2, +4, +6. Y en la cuarta con el +4. Siempre se va a simplificar. ¿Por qué? Porque son pares, ¿no? Y se pueden simplificar. En metales pasa algo similar, solo que en metales hay que conocer bien las valencias. Entonces haremos unos ejemplos primero para los metálicos. ¿Cómo identifico que yo es un metálico? Primero siempre empieza con óxido en la nomenclatura tradicional. Y aquí ya me está datando magnesio, que es de los metales de la segunda familia o segunda valencia únicos. Entonces va a ser MgO. Ahora, como el magnesio tiene +2 y este -2, se han simplificado y no me queda nada. Y directamente esa sería su estructura. Vamos con el óxido crómico. Ojo, aquí estamos trabajando con metales. ¿Por qué? Porque el óxido me lo está diciendo. Ahora, crómico. El cromo tenemos como valencias +2, +3 en metales. Entonces, el cromo, oxígeno. Como dice ICO, está en su máxima valencia +3. Entonces pasa el +3 y aquí el 2. Miren, el mangánico es el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque el mangánico como metal es +2, +3. Como no metal es +6, +7. Entonces esto no tiene que aparecer. +2, +3. Aquí hay -2 y aquí, como dice ICO, +3. Entonces lo mismo que el cromo pasa su valencia del 3, pasa el 2 y ya está. Vamos con el siguiente. Está el plomo, ya de por sí entonces es un óxido. ¿Por qué también óxido? Porque está el oxígeno, ¿no? Pero miren, como les digo, aquí debería aparecer su valencia, pero hay 1 y el plomo no tiene valencia 1, entonces se ha simplificado. ¿Cómo voy a saber qué número es? Podemos hacer de varias formas, ¿no? Aquí hay un 1 y aquí hay un 2, 2 por 1, 2, entonces esa es su valencia. Otra es decir, tengo valencias 2 más 4 con -2, se tiene que simplificar. Si yo simplifico con el 4 me queda aquí un 2, pero no hay un 2, entonces tengo que simplificar con el 2 para que no me quede nada. Entonces, si yo hago eso, directamente digo que su valencia es +2, o sea, la menor. Por tanto, va a ser óxido, pum, blo, so. Ahora, el aluminio es fácil, es única valencia +3, entonces yo directamente diré óxido alumínico o de aluminio. ¿Ok? Bien, vamos con los anhídridos. Con los anhídridos, igual, mucho cuidado, porque con los anhídridos nada de óxidos, directamente anhídrido. Esa característica tiene. Luego, el no metal. Tengo que identificar que esté trabajando como no metal. En este caso es el mangánico otra vez. Entonces yo escribo el no metal, mangánico, y su oxígeno o el anhídrido. Pero el mangánico aquí está trabajando como no metal, es decir, con +6, +7, no con +2, +3. Con 2 +3 es como metal, nada que ver. Es como +6, +7. Ahora, dice per-ico. Por tanto, si es per-ico, es su máxima valencia. Este de aquí es ico. Entonces directamente aquí es +7, aquí es -2, se pasan porque este es impar, le pasa aquí el 7 y aquí el 2. Listo, ya he hecho mi estructura de elementos. Ahora el anhídrido nítrico, miren, estamos con el nitrógeno, es un no metal, correcto. ¿A qué familia? A la 3, ¿se va a simplificar? No, entonces directamente va a ser bien sencillo. Y con su máxima valencia, el 5. Y el 2 le va a pasar. No se han simplificado porque es un impar, ¿verdad? Pasa lo mismo con el cloro. Miren, cloro primera familia. Por tanto, si es primera familia, son impares sus valencias. No se va a simplificar. Entonces, esta es su valencia que está apareciendo. 7 es su máxima valencia que hay de la primera familia. Por tanto, seguramente va a ser un anhídrido perclórico. ¿Por qué? Porque es su máxima valencia. Y vamos con el siguiente, el fósforo. Fósforo, tercera familia, no se va a simplificar. Se simplifican más que todo en la segunda y cuarta familia. Entonces, directamente digo anhídrido fosfórico. Y listo. Vamos con los óxidos. O bueno, ya hemos acabado este repaso que lo hemos visto en clase. Ahora sí les explico súper rápido las siguientes funciones que nos faltaban. Estas son mucho más sencillas que las anteriores. En las anteriores, como les digo, los que son con funciones hidrógenos
son fáciles en sí porque no se simplifica. Más que todo hay que conocer las valencias de los no metales y metales. En los óxidos y anhídridos hay que tener cuidado nomás con la simplificación, nada más. Y en estas que vamos a ver ahora son mucho más sencillas. ¿Por qué? Empezamos con el óxido neutro. El óxido neutro tiene la característica de que es un no metal y un oxígeno a la -2. Pero no metal, esta valencia positiva del no metal son valencias neutras. Unos ejemplos que les puedo dar es el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencias +1, +2, +3, +4, +5. Esas. Y usamos como no metal el 3 y 5, pero el 1, 2 y 4 vienen a ser neutros. Al igual que el manganeso usamos 2, +3, +4, +6 y +7. Estas de aquí vienen a ser de forma no metal y estas de aquí vienen de forma metálica, pero este 4 es un neutro. Entonces, justamente se los llama óxidos neutros porque la valencia positiva que vamos a usar con este no metal son las valencias neutras. Y créanme, estas son muy pocas. Por tanto, no hay una gran variedad. Vamos con el otro, con los sesquióxidos. Los sesquióxidos tienen la siguiente característica siempre. Es un metal, un oxígeno y sus valencias siempre, o bueno, sus coeficientes, sus subíndices siempre son 2 y 3. ¿Ok? Siempre 2 y 3. Vamos con el último, los óxidos de salino o el óxido salino de tantos. Es un metal más un oxígeno. ¿Qué característica tienen? Siempre son 3 y 4. ¿Ok? Siempre 3 y 4. Es decir, que si nosotros vemos un metal y vemos un 2 y 3, se llama sesquióxido. Si nosotros vemos un metal y un oxígeno y vemos 3 y 4, se llama un óxido salino. ¿Ya? Entonces veamos unos ejemplos sencillitos de estas tres funciones. Como les digo, son mucho más sencillas, especialmente porque en los neutros no hay mucha variedad. Sesquióxidos y óxidos tienen su trampita. Entonces veamos, ¿qué tenemos? Dice monóxido de nitrógeno. Aquí, algo que me olvidaba, óxidos neutros. Los óxidos neutros, al trabajar con su valencia neutra, +4, digamos, del manganeso, no decimos, porque si combinamos con un oxígeno debería ser así, ¿verdad? +4 -2 se han simplificado y me queda aquí 2. Y tendríamos que decir, yo qué sé, óxido. Bueno, es que ni siquiera óxido, porque no es un metal y no es un no metal, es un neutro. Y cuando identificamos que es un neutro, lo nombramos en otra nomenclatura que viene a ser con sus prefijos mono y di. O sea, bien sencillo, ¿no? Ya está, ya me está delatando. Monóxido de dinitrógeno, entonces estoy trabajando con un nitrógeno, un oxígeno, monóxido, es decir, uno, y dinitrógeno, 2. Ah, entonces, ¿con qué valencia está trabajando el nitrógeno? Con uno, porque el 2 le ha pasado. ¿Y está correcto? Sí. ¿A qué función viene a ser? A un óxido neutro. Esa característica tienen los óxidos neutros. No se lo maneja con óxido ni anhídrido, sino como una nomenclatura, si no estoy mal, YUPAC de prefijos. Entonces, ya está, bien sencillo. Miren, aquí pasa lo mismo. Tetraóxido de dinitrógeno. Nitrógeno, oxígeno. Tetra viene a ser la palabra 4 y di 2. Ahora noten, no se ha simplificado. Este 2 ha pasado aquí y el 4, su valencia positiva del 4 ha pasado al otro lado y no se ha simplificado y se lo ha llamado tetraóxido de nitrógeno. Está bien, es un óxido, bueno, esa es una valencia neutra. El último, y este es un caso igual especial, el monóxido de carbono. Saben que el carbono tiene valencia +4, sí, pero también tiene valencia +2. Y esta valencia +2 hace que sea neutra, no lo usamos, ¿verdad? Para cuando es un anhídrido no decimos anhidro carbonoso. Entonces agarramos, como es neutro, monóxido de carbono. Es por eso que lo llaman así, monóxido de carbono, y no le dicen anhidro carbonoso. Suena raro, pueden llamarlo, pero esta es su característica. Entonces estos tres vienen a ser los óxidos neutros. Y noten que su fórmula de escribir es con prefijos y es más sencillo. Vamos con los esquióxidos, miren, 2 y 3. Si hay esa, directamente es esquióxido. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Entonces, directamente digo sesquióxido. ¿De qué? De hierro.
y ya está. Ya estoy identificando que es con hierro. Lo mismo pasa aquí, sesquióxido de manganeso. Y el último, sesquióxido de aluminio. Y ya está. Ahora, ojo, puede pasar lo siguiente. Noten que esto es un oxígeno con el hierro con su valencia +3. Esto pasa lo mismo, el manganeso está con su valencia +3 y el aluminio también está con su valencia +3. ¿Qué me quiere decir? Que los esquióxidos son lo mismo que los óxidos, en este caso férrico con su mayor valencia, lo mismo que el óxido mangánico con su mayor valencia y el óxido alumínico. Es decir, que son de la misma forma, son iguales. Pueden llamarlo tanto óxido férrico como sesquióxido de hierro. Entonces, ya saben el truco, entre comillas, si hay 2 y 3 pueden llamarlo sesquióxido. Pero ojo, esa es la característica, tiene que ser 2 y 3. No pueden decirme que esto es lo mismo que el óxido ferroso, porque me están diciendo que es hierro o como está con +2, con -2 está simplificado. Y aquí no hay 2 y 3, entonces esto ya no es igual. Ojo con eso. Y los últimos, los óxidos salinos, 3 y 4. Aquí está, 3 y 4. O de la fórmula que se escribe óxido salino de hierro. Entonces, primero vamos con la nomenclatura. Hierro, O. Entonces, óxido salino, 3 y 4. Entonces, yo directamente pongo 3 y 4. Aquí, 3 y 4. Entonces, directamente digo óxido salino de... Eso es estaño, ¿verdad? Estaño. Y ya está. Les digo, es mucho más mecánico esto, es más sencillito. Vamos con el último que son los peróxidos. Ojo, los peróxidos solo trabajan con la familia 1 de metales y la familia 2 de metales. Es decir, trabajan con el litio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y a cambio la familia 2 son el calcio, el zinc, ¿qué más? El bario, radio. Estos, solo trabaja con esos, los peróxidos. Entonces noten, si es de la primera familia, es decir, litio, de potasio, rubidio, siempre va a tener la característica del 2 y 2. A cambio, si trabaja con la segunda familia, sea 5 o algo, va a tener la característica de 1, 2. Es decir, primera familia 22, segunda familia 12. Entonces, veamos, miren, aquí 22. Entonces estaba trabajando con la primera familia de metales, es decir, con el potasio. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo lo llamo? Directamente solo peróxido de potasio. Listo. Peróxido de litio. Ah, entonces es el litio, oxígeno y como es de la primera familia, 2, 2. Listo. Bario. Bario es de la segunda familia y tiene que tener 12. 1, 2. Entonces 12. Y digo directamente peróxido de bario. Y por último, el peróxido de magnesio. Magnesio es de la segunda familia. Sí, ¿qué característica tiene? 1, 2. Entonces 1, 2. Y listo. Ojo, pasa lo mismo con el hidrógeno. El hidrógeno está considerado en la primera familia. Entonces han debido escuchar la palabra peróxido de hidrógeno o también conocido como agua oxigenada. Oxigenada. ¿Qué fórmula tiene? Como el hidrógeno está considerado en la primera familia y está trabajando con un oxígeno, entonces tiene que haber 2, 2. ¿Y esa es su nomenclatura? Sí. Y estas son las últimas funciones que me faltaba ver en clase. Como les digo, estas son más sencillitas porque son como fórmulas, por decirles, son cosas que obviamente tienen su explicación, ¿no? Los óxidos salinos salen de algo, salen de la suma de dos óxidos metálicos, pero tiene su característica, tienen que terminar en 2 y 3 sus valencias. Esto pueden leerlo en libros, más que todo yo quiero que esto se lo tenga la memotecnia para cuando dan su evaluación, pero pueden leerlo en libros y podemos hablarlo en clase. Pero esto sería la nomenclatura inorgánica de la parte uno. Es decir, si se dan cuenta, les acabo de explicar todo lo que es nomenclatura solo con dos elementos.
sea hidrógeno no metal, metal hidrógeno, metal oxígeno, no metal oxígeno y otras posibles combinaciones. La siguiente clase vamos a ver cuando son nomenclatura inorgánica 2, que son ya con terciarias, es decir, van a aparecer tres elementos, ¿ya? Junto con sales. Sales es lo más importante, pero lo que tengo que rescatar de aquí son estas dos. Esas dos son las fundamentales para que entiendan todo sales y las funciones terciarias. Nada más muchachos, gracias por la atención y tengan una buena jornada.